Buenas tardes. Mi nombre es Reyes Aratzí Alanis, de la Universidad Autónoma de México, PES Cautitlán, licenciatura en Contabilidad, de la materia de Fundamentos de Auditoría, con el profesor Argenis Iván Mejía Chavarría. El día de hoy les voy a hablar sobre los papeles de trabajo. Este trabajo consistirá en concepto y clasificación, propósito e importancia, y la propiedad de los papeles de trabajo. Su concepto. Son documentos formales que el auditor prepara, organiza y emplea a lo largo del proceso evaluativo como parte de sus responsabilidades para garantizar resultados reales y consistentes. Estos contienen la información obtenida por el auditor en su revisión, así como los resultados, procedimientos y pruebas de auditoría aplicados. Con ellos se sustentan las observaciones, recomendaciones, opiniones y conclusiones contenidas en el informe correspondiente al final de la auditoría. También pueden constituir la información almacenada en cintas, películas u otros medios y puede habilitarse sobre listados y fotocopias de documentos claves de la organización, sin incurrir acceso de copiar todos los archivos. Los papeles de trabajo cumplen principalmente los siguientes objetivos: registrar de manera ordenada, sistemática y detallada los procedimientos y actividades realizadas por el auditor. Documentan el trabajo efectuado para futura consulta y referencia. Proporcionan la base para la rendición de informes y facilita la planeación, ejecución, supervisión y revisión del trabajo de auditoría. Como también minimiza esfuerzos en auditorías posteriores y estudia modificaciones a los procedimientos y al programa de auditoría para próximas revisiones. Los papeles de trabajo deberán incluir el programa de trabajo y, en su caso, sus modificaciones. El programa deberá relacionarse con papel de trabajo mediante índices cruzados, contener índices, marcas y referentes adecuadas y todas las reglas y resúmenes que sean necesarios. Deben estar fechados y firmados por el personal que los haya preparado, ser supervisados e incluir constancia de ello, ser completos y exactos, con el fin de que al final muestren la naturaleza y alcance del trabajo realizado y debidamente sustenten los resultados y recomendaciones que se presenten en el informe de auditoría. Ser pertinentes, por lo cual solo deberán contener la información necesaria para el cumplimiento de los objetivos de la auditoría. Deben estar legibles, limpios y ordenados, y tener espacio suficiente para datos, notas y comentarios. En cuanto a la evidencia, estos de papel de trabajo deberán incluir los siguientes requisitos: suficiencia, que será suficiente la evidencia objetiva y convincente, que baste para sustentar los resultados. La competencia, para que sea competente, deberá ser válida y confiable. Es decir, las pruebas practicadas deberán corresponder a la naturaleza y características de las materias examinadas. La importancia, que la información que será importante como guarde una relación lógica y patente con el hecho de que se desee demostrar o refutar. Su clasificación. Con base en su clasificación y en su utilización y contenido, los papeles de trabajo se clasifican en archivo permanente o expediente continuo, también llamado, y papeles de trabajo actuales. El archivo permanente o expediente continuo de auditoría constituye un expediente especial en que se concentran los documentos relativos a los antecedentes: constitución, organización, operación, normatividad jurídica, contable e información financiera de las dependencias, actas y documentos de entrega y de recepción. Esta información debidamente actualizada servirá como instrumento de referencia y consulta en varias auditorías. La integración del archivo permanente se iniciará en la etapa de planeación
de la auditoría, cuando se obtenga información general sobre la dependencia, órgano, órgano descentralizado o entidad por auditar. El archivo permanente se actualizará con la información que se obtenga al ejecutar una auditoría o al dar seguimiento a las recomendaciones correspondientes. Su integración deberá sujetarse a lo dispuesto en el procedimiento para la integración y actualización del archivo permanente. Esta información seguidamente será actualizada y servirá como instrumento de referencia y consulta en auditorías posteriores. Los papeles de trabajo del periodo. Estos se elaboran y obtienen en el transcurso de la auditoría, o se hace en el proceso que mediante se va revisando todas las operaciones. En ellos se deja evidente el proceso de planeación y el programa de auditoría, del estudio y evaluación del control interno, análisis de saldos, movimientos, operaciones, tendencias y razones financieras. En el registro de su naturaleza, alcance y oportunidad de los procedimientos de auditoría, la supervisión realizada y de la persona que aplicó los procedimientos, su fecha en que se realizó y las conclusiones de la revisión. De tal informe de auditoría en que se incluyen las recomendaciones formuladas. Los papeles de trabajo denominados cédulas de auditoría se clasifican en cédulas sumarias, analíticas, subanalíticas, de informe y de seguimiento de recomendaciones. En las cédulas sumarias se resumen las cifras, procedimientos y conclusiones del área, programa o grupo de cuentas sujeto a examen. Por ejemplo, ingresos, gastos o asignaciones presupuestales. Es conveniente que estas cédulas contengan los principales indicadores, como contables o estadísticos, así como su comparación con los estándares del periodo anterior, con el propósito de que se detecten en ese momento desviaciones importantes que requieran explicación o aclaración antes de concluir con la revisión. La cédula analítica, además de contener la desagregación o análisis de un saldo, concepto o cifra del área por revisar, la cédula analítica se detalla la información obtenida, las pruebas realizadas y los resultados obtenidos. Es conveniente que esta información recabada se agrupe o clasifique de tal forma que permita detectar fácilmente desviaciones o aspectos sobresalientes. En ella se agreguen los comentarios o aclaraciones que se requieran para su debida interpretación. Las pruebas que deben consignarse en las cédulas analíticas se refieren a las investigaciones necesarias para cumplir los objetivos establecidos de los programas de trabajo, considerando las cifras y los asentados en la cédula sumaria. En dicha cédula se incluye el análisis de cifras específicas o la verificación de algún cálculo. Su aplicación parte de razonamientos de tipo financiero o estadístico. Asimismo, estas cédulas analíticas incluyen los resultados finales, representados por la observación o irregularidades. Las cédulas subanalíticas por medio de estas, se desagregan o analizan con detalle los datos contenidos en una cédula analítica. Se examina, por ejemplo, la cuenta de inversiones en valores. La cédula subanalítica sería aquella en que se mostrarán los saldos mensuales de las cuentas de inversión correspondientes. La cédula de informe. Esta, una vez concluido el trabajo de auditoría y de manera adicional a las demás cédulas, se presentan las conclusiones, se integrará al inicio del expediente de papel de trabajo un informe donde se expongan brevemente los antecedentes de auditoría, los procedimientos aplicados y sus resultados con el fin de ofrecer un panorama de trabajo realizado y de las posibles acciones por emprender. Al final, la cédula de seguimiento de recomendaciones se derivan recomendaciones u otro tipo de acciones legales. Será necesario dejar constancia de ello, primeramente en cédula de discusión
o de comentarios y después en cédulas de control de seguimiento. La estructura de las cédulas de Torian constan con tres partes: encabezado, cuerpo y pie o alcance. El encabezado es la parte superior de la cédula y debe contener los siguientes datos: clave o índice de la cédula, que se permite clasificar y ordenar; siglas de la Auditoría General del Estado o área de cargo de la auditoría; cuenta pública revisada, tipo de cédula, procedimientos o técnica de auditoría aplicado, iniciales de quienes la formularon, en el caso de pues, el auditor, fecha de elaboración y su fecha de elaboración. En el cuerpo, pues es todos los datos que se recopilan, los resultados y la información obtenida por el auditor. Y el pie de alcance es donde ponemos las notas para aclarar o complementar algún concepto, las marcas de auditoría empleadas y fuente de los datos asentados. Su propósito es ayudar en la planificación y realización de la auditoría, en la supervisión, revisión de la misma y en suministrar evidencia del trabajo realizado, de tal modo que sirvan de soporte a las conclusiones, comentarios y recomendaciones incluidos en el informe. La importancia es que prueba de cumplimiento de las normas, las mías, y en la ejecución del plan de trabajo, revisión y el apoyo al grado de responsabilidad o la tipificación de la opinión del auditor. Estas deben ser objetivas y deben tener información que debe ser imparcial y lo suficientemente amplia para que el lector pueda formarse su opinión. La propiedad de los papeles de trabajo son propiedad del auditor, independiente o firma de auditoría. El auditor debe custodiar con cuidado y vigilancia la integridad de estos, debiendo asegurar en todo momento y bajo cualquier circunstancia el carácter secreto de la información contenida en estos mismos. La circunstancia de que los papeles de trabajo sean de naturaleza confidencial exige que estos deben ser protegidos en forma permanente. Son preparados en las oficinas del cliente, de los registros del cliente y aspectos del cliente, pero aún así estos papeles de trabajo son propiedad exclusiva del auditor. La propiedad del papel de trabajo, no obstante, está sujeta a las limitaciones de ética profesional sobre violaciones de información ante las autoridades competentes. En algunos casos u ocasiones, estos papeles de trabajo pueden servir como punto de referencia para una entidad, pero nunca como soporte o sustituto de un registro contable. Asimismo, la confidencialidad está ligada al cuidado y diligencia profesional con que deberán proceder los auditores. El uso y consulta de estos estarán vendados para el secreto profesional a personas ajenas a auditores, salvo que se requiera o mande de autoridad competente, con el objeto de que los papeles de trabajo estén debidamente resguardados y archivados. Se formarán tantos legajos como sean necesarios. Un legajo incluye un índice para facilitar la localización de las cédulas y demás papeles de trabajo. Estas cédulas terminadas deberán conservarse por un periodo de 5 años en el Archivo General o a cargo de la Dirección General de la Administración, con excepción de aquellos que, por no haberse solventado alguna recomendación o permanezcan en la dirección de auditoría correspondiente, que será responsable de postular. Y eso sería todo de mi parte y les agradezco su atención.